y vamos a estudiar un poco de la vida de Abraham, ¿verdad? En la clase pasada nosotros hablamos sobre los pactos que encontramos en la Escritura, que son 5, recuerden, ¿verdad? El pacto abrámico, el mosaico, el palestino, del nuevo pacto, y en estos pactos que son incondicionales está la certeza de nuestra salvación. Nosotros estamos estudiando el libro de Génesis, pero mirándolo desde el punto de vista histórico, pero esa historia apunta a la salvación, ¿verdad? O sea, no meramente la parte histórica, porque la Biblia es un libro histórico, pero es historia con propósito, es la historia de la salvación, y vamos mirando desde el punto de vista de la gracia. Y si ustedes recuerdan, comenzamos la clase por ahí en Génesis 3:15, ¿verdad? Donde está el prototipo del Evangelio, y allí comienza la historia o la verdadera historia de la salvación. Ese versículo habla de dos personajes, de dos descendencias, de dos simientes, de dos descendencias y de dos líneas de conducta que son totalmente diferentes, ¿verdad? Cuando hablamos de la descendencia de la mujer, estos hombres, la descendencia de Set, o sea, los setitas, ellos con su forma de vida marcaron una senda, y Jeremías en el capítulo 6, verso 16, ellos lo llama la senda antigua, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados para andar por la senda antigua, o sea, decimos que somos de una iglesia de senda antigua, y estamos estudiando a través de la Biblia lo que eso significa. La descendencia de Set, o sea, por la cual vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Descendencia mesiánica. Pero Caín también, los cainitas también marcaron un camino que es diferente a los que marcaron la descendencia de Set, y el libro de Judas, en el versículo 11, habla del camino de Caín. O sea que hay dos caminos, ¿verdad? El de Caín, y que marcaron los setitas, o que viene siendo la senda antigua. Bien, hoy vamos a seguir esta enseñanza hablando de Abraham, los pasos que dio Abraham, los pasos de fe, porque Abraham dio los pasos de fe, y la gente que anda por la senda antigua, hermanos, andes por fe, gloria a Dios. Porque cuando la Biblia habla del camino de Caín, habla de la religión sin Dios, o sea, la religión que saca a Dios del asunto, ¿verdad? O sea, la religión de los 5 sentidos, ese es el camino de Caín. La religión que cree en lo que ve, en lo que palpa, en lo que huele, ese es el camino de Caín. La religión de aquellos predicadores que dicen, yo sé que hay una nueva Jerusalén, pero yo no la quiero allá, lo quieres aquí, ese es el camino de Caín. El camino de Caín es aquellos predicadores que dicen nuestro futuro es ahora, porque Abraham se sostuvo mirando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, si usted se ubica en el capítulo 12 del libro de Génesis, allí va a alcanzar a ver la familia de Abraham, en el capítulo 11. El verso 27 dice, estas son las descendencias de Taré engendró a Abraham. Parece que Abraham era el mayor, ¿verdad? A Nacor, segundo hermano, y a Harán. Pero Harán murió joven. Dice que Harán murió, pero antes de morir engendró a Lot. Entonces, como Lot quedó huérfano de padre, parece que Abraham lo adoptó o se convirtió en su tutor. Siempre Lot andaba con Abraham, porque el papá de Lot, que se llamó Harán, murió. Yo le voy a graficar aquí lo que podríamos llamar una media luna fértil, ¿verdad? O sea, mire, esto es una media luna que vamos a dibujar aquí en este letrero virtual. Se llama la media luna fértil. Y es una media luna fértil porque el desierto de Arabia se le mete como una cuña. Usted lo puede ver en un mapa de historia bíblica, y en esta media luna se dieron se escribió la Biblia, se dio la historia bíblica. Una media luna, porque tiene un desierto que se le mete como una cuña, que es el desierto de Arabia. La parte oriental, que viene siendo esta, es fértil porque por ahí bajan dos ríos, ¿verdad? Que es el Éufrates y el Tigris, ¿verdad? Y esos dos ríos hacen que esa región, ese cacho, podemos decir que un cacho sea fértil.
Arriba en la curva es fértil porque está el río Orontes, que se emboca en el Mediterráneo, está el Habana y el Farfar, que son ríos de Damasco, todavía están en esa región, esos ríos no han desaparecido, que hace la curva, ¿verdad? Y hacia acá, hacia el cacho occidental, está el río Jordán, o el famoso río Jordán, que se emboca en el mar Muerto. O sea, esa parte que va en estos ríos es fértil, todavía es fértil, y se conoce como la media luna fértil. Abraham vivía acá en el extremo de la parte oriental. Allí quedaba una ciudad que se llama Babilonia, y quedaba una ciudad que se llama Ur de los Caldeos, y una ciudad que no recuerdo el nombre, que era donde vivía Noé. Acá arriba quedaba Damasco, quedaba Harán, quedaba Doba, algo así, de Abraham alcanzó a la gente que se robó a Lot. Y acá en la otra parte quedaba Jerusalén, quedaba Hebrón y quedaba Betel. O sea, para ubicarse más o menos el recorrido que tuvo que hacer Abraham, que es el mismo que tenemos que hacer nosotros si queremos andar en la senda antigua. Entonces fíjense que Abraham habitaba en la parte casi que en el extremo de la fértil media luna, y estando en uno de los caldeos, Dios lo llamó. Y podemos ver el libro de Génesis capítulo 12, donde está esta historia. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham obedece, pero parece que el papá se fue detrás de él. Taré. Se quedó el hermano acá en Ur, el hermano que se llama Nacor. Entonces él sale con Taré, con Lot, con su esposa Sara y él, y suben toda la parte oriental y llegan hasta la curvatura, pero se quedan en Harán. O sea, no atraviesan el río Éufrates. Y la tierra prometida estaba desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. O sea que Abraham no abandonó su país. O sea, cambió fue de ciudad de Ur hasta Harán, habían unos 1200 kilómetros. O sea, caminó bastante, pero no lograba cruzar la frontera. O sea, llegó cerquita. Y si nosotros vemos esto en lo que es el andar del cristiano, muchos hacen ese recorrido porque sienten el llamado, pero no logran, o sea, llegan cerca, ¿verdad? Pero ahí como que se estancan. Y esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12. Ustedes se ubican en el verso 20, y mira lo que le sucedió a este muchacho, que puede ser la historia de muchas personas en la actualidad, que de pronto no les gusta andar por la senda antigua, acercándose. Estoy viendo Marcos capítulo 12, verso 28, mire esta historia, que parece la historia de Abraham. Acercando uno de los escribas, que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Todo dijo un escriba. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Dice el 31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea que el Señor estaba cerquita. Utilizando el estudio que estamos haciendo, él llegó a Harán también. O sea, Harán estaba ya en la frontera. Lo que tenía era que atravesar el río a Éufrates y ya entraban a la tierra prometida. Y mucha gente está en esa situación, ¿verdad? Que sienten el llamado y caminan, pero quedan cerca
¿verdad? O sea, la fuerza como que no les alcanza, o de pronto oye la voz del diablo, que el diablo siempre trata de negociar con el creyente. Usted se quiere ubicar en el libro de Éxodo capítulo 8 y mire esta historia que también nos puede ayudar a entender lo que es la senda antigua y lo que es el camino de Caín. Aquí encontramos a Moisés que va a sacar el pueblo de Egipto. Moisés se le presenta a Faraón y le dice: deja a ir a mi pueblo, Dios le habló al desierto, camino a 3 días, porque vamos a ofrecer holocausto a Jehová. ¿Qué hubiera pasado si Moisés, en vez de haberle dicho a Faraón que iban a ofrecer el holocausto a Jehová, hubiera dicho que iban a ofrecer sacrificio a el dios Ra? Ra era el dios principal, ¿verdad? Porque Faraón se creía Ra en la tierra, por eso lo adoraban como Dios. O sea, Faraón lo hubiera dejado ir enseguida. Usted se presenta ante la autoridad y va a pedir permiso para hacer una corraleja o para hacer una huaquierna, para hacer, se lo dan enseguida, pero se presenta para hacer una campaña evangelística y le ponen trabas. Como Moisés le dio a Faraón que iban a adorar al verdadero Dios, Moisés, usted conoce la historia, o sea, Faraón dijo: yo no conozco a Jehová. Pero bueno, Dios empezó a enviar las plagas, y cuando llegó la plaga del granizo y de la langosta, y ya los consejeros dijeron: mira que Egipto está arruinado. Entonces Faraón mandó a buscar a Moisés y trató de arreglar con él. Entonces se publica en el verso 25, Éxodo 8:25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofrecer sacrificio de Dios en la tierra. O sea, no vayan al desierto, háganlo aquí en Egipto. O sea, no tienen que ir muy lejos, 3 días, eso está muy lejos. Lo pueden hacer aquí en la tierra. Esos son los cristianos que quieren servir a Dios, pero no abandonar al mundo, ¿verdad? O sea, quieren seguir disfrutando de los deleites temporales de este mundo y así servirle a Dios. Esa es la gran mayoría. Esa no es la senda antigua. O sea, la senda antigua, la persona tiene que salir del mundo. Y le advierto, hermano, de que el que comienza la obra en nuestra vida no la deja a medio camino. Eso lo dice Filipenses capítulo 1, creo que es el verso 6, ¿verdad? El que comenzó la vida en nosotros no nos va a dejar en Arán. O sea, no va a descansar, ni nos va a dejar descansar nosotros, y tiene que hacerlo con que varios llamados antes que por fin lleguemos a Betel. Porque llegar a Betel viene siendo la senda antigua. Betel representa casa de Dios, puerta del cielo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Quedó en Arán. Y Arán después se llamó la ciudad de Nacor, porque allí vino Arán y en Nacor engendró a el suegro de Jacob, que se llamó Labán. Quiere decir que este señor que quedó acá en un de los caldeos, cuando vio que Abraham y su papá se fueron para Arán, como que también le siguió entonces Abraham quedó nuevamente en familia en Arán, y como que echó rey porque demoró 5 años, y parece que como que se estaba acostumbrando, se había enraizado en Arán. Hermano, el mundo es contagioso. Si nosotros negociamos con el diablo de decir, bueno, adoren a Dios, pero no salgan de la tierra, podemos hacer un arreglo. Pero no llegamos nunca. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, estando en Arán, mire la expresión esta: habló Jehová a Moisés, Génesis capítulo 12. Estaba en Génesis capítulo 2, en Éxodo 12, sí, el verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1, dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra y a tu parentela y de la casa de tu padre y de la casa de la tierra que te mostraré. O sea, no dice que te la voy a decir, sino que te la mostraré. Sí. No digo que se le iba a dar. ¿Por qué? Porque todavía Abraham estaba en Arán.
te la mostraré. Y el escritor de los Hebreos dijo que iba a una tierra que no sabía por dónde iba y no iba en un ofrecimiento muy claro. Dios dijo, te la voy a mostrar. Pero cuando Abraham obedece y entra a la tierra y la pisa, entonces cambia la situación, que fue el mensaje del sábado pasado, ¿verdad? Dios le hace a Abraham 10 promesas, y entre las 10 promesas, dice el verso 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, ahí mismo en el capítulo 12, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes y que habían ganado, y las personas que habían adquirido en la tierra de Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. O sea que finalmente Abraham obedece y llega a Canaán. Ese es el ascendantino. O sea, las personas no se pueden quedar en Harán, porque Harán está fuera de la tierra prometida. 5 años perdieron allá, pero al fin dice que llegaron a la tierra de Harán. Y cuando ellos llegan allí, Dios se les manifiesta, el verso 7, y apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cuándo es que Dios le ofrece la tierra a Abraham y a su descendencia? Cuando la pisa, cuando sale de Harán, cuando llega a Betel. Pero fíjense qué es lo que es andar por fe y no por vista. Y esto hace parte de la senda antigua. Dice el verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Tremenda enguesada que se pegó a Abraham. Dios le ofrece una tierra, la tierra prometida, y cuando llega, hermano, la encuentra ocupada. O sea, la tierra no estaba desocupada, estaba ocupada, y con unos inquilinos malos. Estaban y ellos eran eran los inquilinos. Y unos malos vecinos, porque los cananeos eran malos, hermanos, eran idólatras. Y más adelante dice que hubo un gran hambre. Yo pienso que si esa situación no hubiera sucedido a nosotros con la fe que tenemos, hubiéramos reconsiderado la situación. Porque es que Abraham ni siquiera tomó posesión de la tierra, él era un extranjero, o sea, andaba de tienda, o sea, que fue forastero. Se necesita una fe bien consolidada, hermano, para seguir creyendo, porque Dios me llega a una parte y yo quiero que todo me salga bien porque Dios me mandó, ¿verdad? Pero muchas veces las cosas no salen como uno piensa. Y para colmo, dice el verso que sigue, que hubo un gran hambre en la tierra de él. Bueno, y para eso se lo llevó el verso 10. Y por causa de esta hambre, Abraham tuvo que emigrar a Egipto. O sea, el escritor de los Hebreos, en capítulo 11 de los Hebreos, hablando de esta situación de Abraham, dice que Abraham actuó por fe, porque si ellos hubieran buscado una tierra, una patria aquí terrenal, y mirando de que donde Dios lo llevó no la consiguieron, porque realmente Abraham murió sin haber adquirido una tierra. Si hubieran buscado una tierra terrenal, hubieran tenido tiempo de devolverse, o sea, volver a Ur de los Caldeos, porque ellos allá tenían su tierra y tenían el resto de su familia. Pero ¿por qué no se devolvió Abraham? Dice la Biblia en Hebreos, porque se mantuvo mirando una patria que es mejor que la que tenemos aquí, gloria a Dios. Eso hace parte de la senda antigua. Esperanza. O sea, el cristiano que anda en la senda antigua no se enraiza tanto en esta tierra. Siempre piensa que es peregrino y extranjero. O sea, Abraham sí nos enseña lo que es la senda antigua. Esa gente que de pronto piensan tanto en la opulencia, y yo pienso, hermano, que la riqueza no es que sea mala. Ser una persona rica en una iglesia es una bendición. Abraham vuelve de Egipto, hermano. Ellos entra a Egipto y vuelve a Egipto derrotado, porque de allá lo echaron. Abraham tuvo que mentir en Egipto porque por causa de Sara, ¿verdad? Bueno, conocemos la historia, y él le dijo a Faraón que era su hermana, y después Faraón como que trató de tomar, a menos mal que Dios intervino, porque la Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece siendo
Y por un milagro Dios le envió una plaga a Faraón y le dijo a Faraón, entonces Faraón coge a Abraham y dice, ¿por qué me he engañado? Y lo deportó hasta la frontera. Pero Abraham se mantuvo creyendo. Pero hay otra parte bien importante en el capítulo que sigue, que es el 13, quiero que subiera el capítulo 13 del libro de Génesis. Dice, salió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Ustedes va a leer el verso 2 que dice, y Abraham era riquísimo en ganado y en plata. O sea, la expresión en el original de griego es, Abraham venía cargado, o sea, cargado de riqueza. En el original, o sea, en la expresión hebrea, en la Septuaginta no dice que era riquísimo, no, venía cargado. Y esa expresión lo utiliza mucho en los pueblos. Cuando una persona va a trabajar en un pueblo y sabe que viene el pueblo, no, viene cargado, ¿verdad? Quiere decir que viene con buena plata. Y es una expresión justa. Ahora venía cargado porque la riqueza se convierte en una carga, en un peso. Entonces es una carga conseguirlas. Es una carga mantenerlas, cuidarlas. Y si se trata de ir a Canaán, al cielo, la salvación, la riqueza se convierte en una carga. O sea, el rico difícilmente llega porque la riqueza es una carga que le estorba avanzar. Y aquí hay algo bien importante. Venían cargados. Nosotros miramos aquí, y Lot también venía, era difícil, o sea, venía pesado, cargado, venía pesado. El 13, dice el verso 5, también Lot, o sea, lo que se queda atrás, ¿verdad? El verso 5 del capítulo, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tierras, o sea, también estaba pesado, venía cargado. Mi hermano querido, Lot siempre anduvo con Abraham en los momentos difíciles, o sea, fue un camino bastante tedioso, cansado de Ur, llegar a Harán, o sea, se dice que había como 2.200 kilómetros. Fue un camino bastante largo y eso no lo separó. Llegaron a la tierra prometida y la consiguieron ocupada y eso no separó a Abraham y a Lot, o sea, eso los mantuvo siempre unidos. Vino el hambre y el hambre no fue motivo de separación. No dijo, bueno, los voy a separar porque la verdad Dios no engañó. Siempre se mantuvieron unidos. Fueron a Egipto y Abraham tuvo problemas en Egipto, lo echaron y eso no lo separó. Siempre la escasez, siempre el hambre, la situación adversa lo mantuvo. ¿Qué fue lo que separó, hermano? La riqueza. Sí, la riqueza. Los conflictos del mundo. Sí, pero por causa de la riqueza. Siempre la riqueza, hermano, trae problemas. Hay familias que pelean y se separan y pelean por causa de la riqueza. La gente pobre, hermano, siempre se mantiene unida, pero la gente rica siempre tiene problemas. Tremendo, ¿verdad? A ver, vamos a mirar esto con luz de detalle porque esto es importante, porque ahora yo no estoy aquí elogiando la pobreza. Hay que tener cuidado para no ir a los extremos, ¿verdad? Si Dios te manda una bendición, recibe. Pero que esa bendición no se te convierta en un peso, en una carga que te impida avanzar, o sea, que te impida entrar. Porque Dios tampoco condena a los ricos, le dice que difícilmente entra, o sea, se las pone duras. Porque es que los ricos siempre llevan esa carga que les estorba avanzar, es como un peso que llevan, el peso de la riqueza. Aullar, ahora rico. Aullar, ahora rico. Aquí hubo un desacuerdo y que quien los separó, hermano, fue la riqueza. Hubo contienda, dice el verso 7. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo
habitaban entonces en la tierra. O sea, este conflicto se puso crítico porque la gente inconversa los estaba oyendo. Tremendo problema, ¿no? Cuando una familia cristiana evangélica peleando el templo, peleando las cosas, van a la fiscalía. Enseguida llega el séptimo día, así es, séptimo día, y publica eso. Y se dan tropezos, hermanos, por la riqueza. Mire el problema de los concilios grandes, cuando estaban, hermanos, trabajando con el hacha prestada. Recuerdan el siervo de Eliseo que se le perdió el hacha y ay, Señor, era prestada. Cuando los concilios están pobres, están comenzando, que andan con el hacha prestada, hermanos, nos unimos, somos una sola persona. El problema es cuando Dios empieza a bendecir. Y hay edificios, y hay riqueza, y hay templos, y empiezan los conflictos. El problema es que dice ahí la Biblia, no en vano la Biblia dice que el cananeo estaba, o sea, el conflicto era grande y peligroso, era porque la gente inconversa estaba oyendo. O sea, son detalles, lo que decía el hermano Esteban ahorita, ¿verdad? Que en la Biblia hay algunos detalles que uno por ahí a mil, como que no los percibe. Empezaron a pelear, y dice el versículo que, a ver, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, y eso causa, y eso hace que la gente empiece a blasfemar el evangelio por causa de un mal testimonio. Pero lo importante aquí, hermano, es la forma como Abraham reacciona y cómo resuelve esta situación. Dice el verso 8, entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Qué forma tan linda de... Yo pienso que si siguiéramos la senda de Abraham, hermano, en la iglesia no hubiera un problema. O sea, no hubiera demanda, no hubiera tanto mal testimonio, no hubiera tanta pelotera. Porque somos, esa es la acción de una persona quebrantada. Si nosotros pensáramos así, o sea, si anduviéramos en la senda antigua, esto es andar por la senda antigua. O sea, morir al yo. Lo que dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? Con Cristo juntamente estoy y ya no vivo yo. O sea, aquí Abraham estaba crucificando el yo. Somos hermanos. Y mire lo que dice el 9. No está toda la tierra delante de ti. O sea, lo pone a escoger. Hombre, si la tierra Dios se la dio a Abraham. Salomón no tenía por qué escoger, quien tenía que escoger era Abraham. O sea, bueno, a mí ese Rodríguez me respeta y te vas de aquí. No, entonces Abraham le da esa opción a lo que escoge tú, ¿verdad? Y lo que tú dejes, hermano, eso no lo hace todo el mundo. Se necesita que la persona esté bien quebrantada. O sea, se necesita que la persona ande por la senda antigua. Esa gente, hermano, que está peleando herencia, andan por el camino ancho, andan por el camino de caída. Ese no es la senda antigua. Nosotros muchas veces identificamos la iglesia de senda antigua, de pronto, como dije en una clase anterior, ¿verdad? Por el tipo del iceberg. O sea, que las hermanas se visten decorosamente, con pudor y modestia, y los hombres también se visten bien y se dice una iglesia de senda antigua, pero eso es algo así como que el efecto, ¿verdad? Tenemos que mirar la causa. O sea, la senda antigua es más que eso. Porque hay gente que anda, hermano, vestida como una monja y le tocan la puerta a las 3 de la mañana y la sosaca pelea y a esa hora se levantan y pelean. Eso no es la senda antigua. O sea, la senda antigua es mucho más que una forma de vestir. Abraham andaba por la senda antigua y nos enseña a andar por la senda antigua. Génesis capítulo 13. Vamos a mirar, hermano, más adelante, Lot, como que era un poco siendo buchón también. Sí, Lot se parece mucho al pastor, hermano, que tiene el sino peso en los ojos. Lot llegó a la tierra prometida. Sí, pero la riqueza lo separaron de Abraham. Mire eso. Y quien tenía la bendición era Abraham. Este es un tema, hermano, que debiéramos de meditar en él, si realmente queremos ser salvos, porque para ser salvos tenemos que andar por la senda antigua. Muchos tratarán de entrar, sí, porque quedan cerca,
El Señor le dijo al intérprete, estás cerca del reino de los cielos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego. ¿Cómo le parece, hermano? O sea, Abraham rogándole a Lot, yo te ruego. Pienso que estas cosas nos enseñan a ser un verdadero cristiano. Yo te ruego, dice el 9, que te aparte de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú eres a la derecha, yo daré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Lot miró la bondad de la tierra. O sea, Lot se dejó llevar por lo que vio. Ese no es la senda antigua. Ese es el camino de Caín. El camino de Caín es la religión sin Dios. La religión que se deja guiar por lo que dice que alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán. Y esa decisión carnal lo separó de Abraham. Abraham se quedó con lo peor. Porque si nos ubicamos en el lugar donde ellos están parados, que es en Betel, que es la parte más alta de lo que es la antiplanicie de Judea, o sea, ahí arriba lo que hay un desierto, ¿verdad? Hacia el norte. Lot miró fue al suroriente, ahí estaba la llanura. O sea, Lot se quedó con la mejor de la tierra, pero se apartó de Abraham. Abraham se quedó con lo peor, pero se quedó con la promesa, gloria a Dios. Y es ahí donde está el detalle. Abraham supo escoger. Se quedó con lo peor de la tierra, pero se quedó con la promesa. Con la promesa. ¿Sí? Y Lot escogió lo mejor, pero se apartó del hombre que tenía la promesa. Oiga, tremendo problema, y ese es el problema que está en la actualidad. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y se fue para Sodoma, puso sus tiendas en Sodoma. Abraham se quedó allá arriba, gloria a Dios. Si leemos el capítulo 14, la bendición no le demoró mucho, porque llegaron 4 reyes elamitas y lo agarraron, hermano, y se lo llevaron. Y el hombre de la promesa lo tuvo que ir a rescatar. Abraham se quedó con la mejor parte, se quedó con la promesa. Y usted dirá, pero ¿yo qué hago con la promesa? Dice el verso 14, después que Abraham toma esta decisión sabia, ¿verdad? Después que se humilla, después que demuestra que es una persona que muere al ego, en Génesis capítulo 13, verso 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, mire, el 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, y en gran manera, allá se metió en la boca del lobo, por carnal, por andar por el camino de Caín. Pero es bonito lo que dice el 14, ¿verdad? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos, está leyendo el verso 14, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia la pondré como él. Y levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te daré. Abraham pues, removiendo sus tiendas, vino y moró en el Sinal del Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Lot va a tener Sodoma, pero... O sea que ya el Señor estaba diciendo a Abraham
donde no me importaba porque iba a haber un límite. Sí, señor. Después de la destrucción hay un límite. Sí, señor. La Biblia no está en contra de las riquezas. Pero ¿sabe qué le pasó a Lot? Y nos puede pasar a nosotros. ¿Alguien aquí puede leer lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 9? Primera de Timoteo 6, 9. Primera de Timoteo 6, 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Primera de Timoteo 6, 9. O sea, lo que cayó en el lazo del diablo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la riqueza muchas veces es un peso. Se convierte en una carga que hunde a la gente, si hablamos espiritualmente. La gente del mundo, pues para la gente del mundo la riqueza es una bendición. Yo quiero, digamos, aclarar, o sea, los extremos son malos. La riqueza son buen amo, pero son mal siervo. Si Dios te va a mandar a ti riqueza y esa riqueza se te va a convertir en una carga, en un lazo del diablo para que te quedes cuando el Cristo venga, hermano, no le estamos pilando por el hacer. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que hay dentro. Hay dos cosas que prueban el corazón del hombre: la abundancia y la escasez. En ambos pegamos el cobre. Como dice Timoteo 6, verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Eso le pasó a Lot. O sea, Lot cayó en el lazo. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La verdad, hermano, que Lot, después Dios lo obligó a que saliera de donde estaba, que subiera el monte, pero salió con las manos en la cabeza. O sea, se le quemó todo. Se da cuenta, hermano, que si nosotros andamos por senda antigua, o sea, aprendemos a caminar como caminaron los antiguos. Eso es la senda antigua. La senda antigua no es tanto, digamos, vestir, eso es una, ¿cómo dije yo ahorita? Un efecto. Y eso está bien. La senda antigua es todo esto. La gente tiene que morir, el yo tiene que morir a la avaricia. ¿Por qué? Porque si empezamos a codiciar la riqueza, vamos a caer en la tentación y en el lazo del diablo. A ver, por aquí tengo otra cita, y es Marcos capítulo 12, o sea, Mateo capítulo 13, verso 22. Mateo 13, 22. Ahora sí. Mateo 13, 22. La idea aquí, hermano, es saber caminar por el camino que Dios nos muestra. Caminar firme. O sea, mirar de pronto el lazo que nos puede poner el diablo. Que dice Mateo capítulo 13, verso 22. El que fue sembrado en testigos. Sí, ese es. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahora la palabra y se hace infructuoso. ¿Cómo le parece, hermano? Y mucha gente que comenzaron bien están mal. ¿Por qué? Porque la riqueza ahogaron. Yo conocí mucha gente que militaron conmigo. Conocí un pastor allá en el barrio El Ferry. Yo iba a predicar allá. Ese hombre a veces tenía que el hueso meterlo varias veces en la olla. Lo sacaba y el otro día volvía a meterlo. Y era una bendición. Era un hombre de Dios. Es más, cuando llegué al Evangelio, él era el presidente de los jóvenes y era pastor. Hoy en día, hermano, llegó Dios y le dio una bendición. Todos los años cambia de carro, pero es una basura. No sirve para nada. O sea, dice, a ver, Génesis, el libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo 13, verso 22, dice la Escritura. Mateo 13, 22. Es una advertencia para nosotros. Hermano, la salvación hay que cuidarla.
¿Ah? El que aquí está, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y la hace infructuosa. Hace la palabra infructuosa. Sí, señor. Conozco a otro pastor, hermano, de que, bueno, él dio un testimonio una vez, que una vez iba en campaña por allá por Lorica, llevaba el hijo, el niñito y el tetero que llevaban ya como que estaba ácido, y llegaron a predicar a una iglesia en San Antero y el pastor predicó ahí como que 5 días de campaña. El pastor cuando ya dijo, bueno, hermano, bendición, gloria a Dios, gracias por... y no le dio ni siquiera para el pasaje, y bueno, el niñito se tomó ese tetero ácido y le dio diarrea, pero ese hombre era una bendición, hermano. Estaban ganas de oírlo predicar, estaban como ministraba hasta que Dios le mandó bendición. Ahora la esposa es otra vez, hermano. La esposa anda con unos jeans, hermano, y anda con unas libras en Cartagena, que mejor dicho, eso es el afán. O sea, cuando tú en la situación de la escasez, era una persona, pero el afán, el engaño de la riqueza, hermano, volvió la palabra o la semilla infructuosa. Entonces yo creo que el cristiano que se respete, hermano, de pronto no anda buscando tantas cargas. Por eso la Biblia dice que no me hagan tan rico, no sé que por causa de la riqueza me vaya a olvidar, ni me haga tan pobre, no sea que vaya a renegar. O sea, danos lo necesario. Yo pienso que después que tengamos los 3 golpes debemos de dar gloria a Dios. ¿Ah? Sí, señor. En ese pasaje hubo uno que casi una que dijo que esa es la oración más paupérrima que él ha podido oír en toda la vida. Sí, porque él anda en el camino de Caín. Esa gente anda en el camino de Caín. Hoy me mostraron un video de Guillermo Maldonado, está en internet, donde Guillermo Maldonado dice: los maldigo, tienen que morir de lepra, maldigo, y me pueden traer aquí a su madre. O sea, unas cosas, hermano, que están fuera de tono. Pero usted tiene mirar lo que dice el Señor en Marcos capítulo 10, verso 23. Marcos 10, 23. Hermano, tenemos que aprender a caminar, no por el camino de Caín, porque Carl Luna y Guillermo Maldonado andan por la senda de Caín. Esa no es la senda antigua. Marcos capítulo 10, verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que confían en la riqueza. A mí estos días me invitaron ahí a la emisora La Buena Patria para que hablara de la apostasía. Bueno, el sábado dimos como que una instrucción, pero este sábado lo voy a soltar todo, porque allá llegó un predicador que se llamó Chilín, y él, basándose en el libro de Goel, donde está el herramienta del Espíritu Santo, dice que os restituiré lo que de solo predicar en la emisora, lo que dañó el saltón, lo voy a restituir. Así, después derramaré sobre otro él, el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo viene después que una persona es bendecida. Fíjese cómo malinterpretan la Escritura. Lo oí por el emisor. El Espíritu Santo viene cuando ya la persona, el Espíritu Santo nunca bendice a una persona pobre, porque él dice: mire el orden, dice él, yo voy a restituir lo que comió la langosta, el saltón, o sea, te va a bendecir, y después derramaré él. Dice de que ser pobre es un pecado. O sea, lo dijo literalmente. O sea, ese es el camino de Caín. O sea, la religión que se basa en lo que ve. O sea, la religión que saca a Dios. El verdadero creyente, hermano, anda por fe. Para muestra la persona de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, tenemos que caminar la senda por la que caminó Abraham. No recibió la promesa, mas se mantuvo en la promesa. Y gracias a esa bendición nosotros entramos a la promesa. Porque Dios le dijo: en tus simientes serán benditas todas las naciones. Entonces en la próxima clase vamos a empezar a estudiar el capítulo 14, ¿verdad? Que es un capítulo bastante, bueno, estoy un poco así como que más grande. Esta mañana me voy por una iglesia ya y
y parece que el asunto se puso, sí, es más, me invitaron, no, tenso no, se extendió demasiado, el pastor me dijo, hermano, vamos a que venga una semana para dictar un seminario sobre el tema ya, pero me tocó alargar un poco y había un aire acondicionado que me daba como que de frente, eso me dañó un poco la garganta. Entonces vamos a seguir estudiando esta senda antigua